Comienza un nuevo programa del Gen Emprendedor, el programa que inspira, que ayuda, que comunica, que comparte información muy valiosa para el mundo del emprendimiento, para el mundo empresarial. Hoy venimos con parte de esos 4 pilares que nos comentaba Óscar Fernández la semana pasada, experto en comunicación, sobre los 4 pilares fundamentales para ser un gran empresario. Y nos quedamos en el segundo pilar. Vamos a verlo. Cliente ideal. Y vamos con el cliente ideal. ¿Quién es nuestro cliente ideal? No todos son nuestro cliente ideal. No. ¿Quién es tu cliente ideal? Aquel que aprecie mejor tu valor. Aquel que aprecie que le soluciones los problemas. Aquel que te siga llamando, te siga diciendo, yo confío en ti. Ese es tu cliente ideal. Y os voy a dar 3 tips. 3 tips para pillarlos. 1. El concepto, la camiseta del Real Madrid. No, es que yo tengo una camiseta del Real Madrid, está de oferta, una calidad increíble. Ya, tío, pero es que yo soy del Barça. No lo has entendido. 15 copas de Europa, es el mejor equipo de la historia. Además te ponemos tu nombre detrás para cuando vayas al campo. Es que yo soy del Barça. ¿Cuánto tiempo dedicamos a intentar convencer a alguien que no es nuestro cliente ideal de que sí lo sea? ¿Sabes cuánta gente hay por ahí del Real Madrid? Segundo tip. Tú imagínate que tienes a tu cliente ideal delante tuyo, y que cuando vas a hablar te dice, para, solo tienes un minuto para explicarme cómo me vas a ayudar tú más y mejor, y no todos los tíos que tienes detrás que hacen lo mismo que tú. Y miras para atrás y hay 10. Y dices, un minuto, ¿qué le contarías? No, mira, es que tenemos un equipo multidisciplinar, llevamos 30 años de experiencia y además basamos nuestra confianza en la satisfacción del... ¿Qué le dirías? ¿Qué problema tienes? Ese te lo soluciono. Y si no se lo puede solucionar, no es tu cliente ideal. Tip 3, el más importante. Tú imagínate que mañana le cuentas a un amigo, cliente, oye, mira, te voy a llevar a un sitio fantástico. Y cuando ya se lo has contado te dice, no, tío, estaba echando la siesta, ¿para qué me despiertas? Para contarme esto. Yo no quiero ir. Al revés, que te diga, jolín, mañana me tienes que llevar. ¿Quién crees que es tu cliente ideal? ¿Sabes cuánto tiempo y cuánta energía gastamos en convencer a gente que te dice, ¿para qué me despiertas? Ese es el tip. El cliente ideal te dice, mañana me tienes que llevar. El cliente no ideal siempre te dirá, ¿para qué me despiertas? Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Les ha encantado, ¿cierto? Pues vamos a continuar con el tercer pilar. Diferenciación. Hola, y hoy viene el tip de la diferenciación. ¿Quién me dice lo que es ser diferente? ¿Qué pasaría si todos somos iguales? Si todos somos iguales y todos hacemos el mismo servicio, al final vamos a precio. Hay muchas veces que lo que no hacemos es explicar esa diferencia que tenemos. Y me da igual si la diferencia es que hacemos webs en chino, que abrimos todos los días 24 horas o que hacemos formaciones de comunicación individuales. Hay gente que las hace para todo el mundo, yo las hago individuales. Eso es ser diferente, pero tenemos que contarlo. Porque si ese valor que nosotros tenemos no se lo contamos, lo que hemos dicho antes, a nuestro cliente ideal, al final todos nos tomarán por iguales. Yo hago un desafío, hago una dinámica que se llama el desafío de la taza de café, que si queréis la hacemos, en la cual no hay límites para hacer una cafetería para el cliente ideal, para nuestra persona ideal. Es decir, y en esa cafetería sale de todo, salen todas las ideas del mundo, no hay límites. Pero claro, no es para todo el mundo, es para ese tipo de personas. Porque acordaos, ¿qué pasa cuando todos somos iguales? Si todos somos iguales o el cliente lo detecta, que no ve ningún valor diferenciador en nosotros, si todos somos iguales tenemos que ir a precio. Y a precio solo gana Amazon. Nosotros no. Y llega el último pilar para ser un gran empresario. ¿Sabes de qué se trata? Recomendación. Vamos a hablar de recomendación. Para mí, la recomendación de todo lo que hemos hablado, tanto de tener un proyecto apasionado, importantísimo, tener un cliente ideal muy bien definido, tener una diferenciación, claro, porque si no, todos somos igual. La recomendación es lo más importante. Una recomendación es que el cliente le cuenta a otro cliente que sabe que es tu cliente ideal, que sabe que es al que más valor le vas a aportar y le vas a solucionar más problemas, le cuenta lo bueno que eres. Y a mí me mola mucho porque hay buenas recomendaciones, buenísimas recomendaciones, y hay malísimas. ¿Cuál es una malísima? Es un gran profesional, con un equipo multidisciplinar, basa la confianza y la cercanía con sus clientes.
Se nota que una buena recomendación, como dicen en Pulp Fiction, está a 1000 jodidas millas de lo que pone tu página web. Yo tengo una clienta que se llama Adina, que tiene una empresa de protección de datos, y le dije, oye, llámate a todos tus mejores clientes y dile por qué trabajan contigo. Pero que no te pongan porque es muy profesional y porque tiene un equipo multisectorial. Bla. Que te digan por qué. Y uno le dijo, trabajo contigo porque me quito de líos. Y cada vez que recomiendo a Dina y su empresa de protección de datos, y la recomiendo muchas veces, llamo a la gente y le digo, llámate a Dina y déjate de líos. ¿Sabéis qué recomendación es la mejor recomendación del mundo? Llámate a Juan, llámate a Pedro, llámate a Marta y déjate de líos. La recomendación es que estáis haciendo el trabajo muy bien hecho y que vuestros clientes lo ven, y lo mejor es que se lo dicen a los demás. Muchas gracias y hasta el siguiente. Y como nos encanta compartir grandísimas historias de grandes emprendedores, hoy nos acompaña, bueno, a una persona maravillosa que yo adoro a nivel personal. Ella es una psicóloga experta en positividad, psicología positiva. Viene del mundo del empleo público. Fue funcionaria y decidió romper con todos los moldes para conseguir éxito en su proyecto personal. ¿Quieres conocerla más? No te pierdas a nuestra queridísima Daida Hernández. Y recibimos ya a nuestra queridísima Daida Hernández, psicóloga. Su historia es, ya les digo yo, que los va a atrapar desde el minuto 1. Para mí es un enorme honor tenerla en el programa el día de hoy. Así que yo la voy a recibir con su esencia única. Bienvenida, Daida. Estoy aguantándome la risa. Me encanta. Muchas gracias. Yo digo, uy, no voy a decir nada que... Bueno, muchísimas gracias. Psicóloga experta en mentalidad positiva y en emprendimiento. Muy importante para los tiempos que corren, y además que tienes una escuela de emprendimiento que me encanta, por cierto. Pero es que eres multifacética. Y a mí esto como de un emprendedor como que me atrae mucho, ¿no? Yo creo que raro es que un emprendedor no sea multifacético, ¿no? Cierto. Como tú dices, porque, bueno, yo creo que a veces, si seguimos haciendo lo mismo durante mucho tiempo, es como que tenemos esa necesidad de cambiar y de hacer cosas diferentes. Nos encanta. Nos encanta. La zona confort no nos gusta nada. No, nos da chute, la incertidumbre nos da chute. Que me encanta. Bueno, la verdad es que recientemente tuviste la presentación de tu primer libro, tu primer bebé, creado por ti. Para mí fue una experiencia también increíble. Que sepas que todavía sigo con él porque he querido hacerlo bien y esperar para hacer bien los ejercicios. Muy bien. Sí. Además es un libro que te atrapa desde el minuto 0, pero es verdad que yo dije, necesito hacer esos ejercicios bien, parar, porque lleva su tiempo, pero es autodescubrimiento total. Total. Fíjate que, bueno, he querido un poco también plasmar mi experiencia de todos estos años trabajando en consulta como psicóloga clínica, y también pues toda esa parte que he aprendido en la escuela, donde parecemos muy distintos, pero tenemos muchas creencias muy parecidas, y la idea también es que fuera algo práctico, ¿no? Que fuera transformador de verdad, que no sea algo teórico que puedas encontrar en otros lugares, sino bueno, que tengas esos ejercicios también a medida que vas pasando ese proceso y puedas ir transformando también, pues, contigo misma y con tu negocio ese camino que a veces necesitamos. Para mí esto ha sido un proceso también Interesante. interesante. Yo suelo decir ya que cuando a mí me encanta leer y ya me gustaba bastante, ¿no? Tocar los libros. Pero ahora cada vez que veo un libro me parecen obras de arte y yo digo, Dios mío, qué proceso hay detrás de todo esto. Pero bueno, yo creo que las cosas también cuando se hacen con amor, pues al final salen estas cosas tan bonitas. Producto maravilloso. Pero yo creo que vamos a empezar por el principio para poner aquí en contexto a la audiencia, porque la pregunta del millón, que yo creo que a todo el mundo en un primer momento como que de repente te sacude esta pregunta, porque ¿quién es Daida Hernández? Qué pregunta más difícil. De las más difíciles. ¿Quién soy? Pues, claro, yo soy demasiadas cosas, diría yo. No nos daría el programa de hoy para contarte todo lo que considero que soy, porque las personas a veces nos focalizamos solo en un aspecto.
Yo, bueno, pues ante todo soy una soñadora, reconozco que soy muy inquieta, muy curiosa y creo que es algo que me ha ayudado en todo este proceso emprendedor también a seguir, ¿no? En un camino que a veces no es tan fácil. Soy una optimista. Por naturaleza, ¿no? Por naturaleza, y a veces esto me perjudica, ¿vale? Tengo el optimismo muy desregulado. En parte me ayuda porque hace que consiga muchas cosas, pero en parte también a veces tengo que decirte, Aida, por favor, por favor, no creas que todo va a salir bien. Así que también creo que esta parte es importante sobre mí. Y bueno, pues madre, mujer, pareja, ¿no? Amiga. Soy muchísimas cosas más y como profesional, pues sobre todo me encanta toda la parte que tiene que ver con el ser humano. O sea, yo es que cuanto más aprendo, menos sé, también te lo digo. Y me encanta pues entender cómo funciona la mente, entender pues todos esos procesos que vamos viviendo las personas, el bienestar y el malestar, ¿no? Antes comentabas, pues soy experta en psicología positiva, que es toda esa parte que tiene que ver con la felicidad. No es tanto un pensamiento positivo, porque a veces el pensamiento positivo no nos ayuda ni nos sirve, está más enfocado a toda la parte de bienestar, ¿no? Que hacen esas personas tan raras que dicen ser felices. Que hay personas felices, Hay personas que dicen que son felices, ¿no? Las hay, las hay. Todo el rato. Entonces, bueno, pues, ¿qué características psicológicas tienen para que podamos entrenarlo? Y pues en todo ese cóctel Molotov yo diría que también hubo un momento de mi vida en el que empecé a interesarme pues, por toda la parte de emprendimiento, desarrollo personal y demás. Y como también había estado trabajando en empresas, en multinacional, en toda la parte de recursos humanos, bueno, pues empecé a ver otra visión diferente, ¿no? Desde el emprendimiento, ya había visto toda la parte más empresarial, desde pues empresas ya muy consolidadas. Y empecé a tener esa curiosidad porque a veces tenemos esta sensación de la que también habla la psicología positiva, ¿no? De lo tengo todo para ser feliz, pero mira, no sé por qué no lo soy, ¿no? Y es como, qué egoísta eres, que si es que lo tienes todo, no entiendo por qué no eres feliz, ¿no? Pues a veces tiene que ver, bueno, pues con otras partes del ser humano que no nos hemos planteado y yo tuve esta sensación en un momento de mi vida. Tenía una vida totalmente perfecta, estable, donde, bueno, pues realmente no había nada que yo pudiera decir racionalmente que me faltara, ¿no? Todo estaba bien, pero como que tenía la sensación de que algo faltaba, ¿no? Sí, como que había algo, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé a interesarme por toda la parte de emprendimiento y, bueno, hasta hoy que sigo, ¿no? Que esto es un no parar, la verdad. Pero en ese momento, justamente, porque yo creo que esta historia, para muchas personas que nos están escuchando, tiene un trasfondo, porque para, sobre todo tu entorno, estabas como en el trabajo perfecto, el trabajo soñado, el trabajo más estable de toda tu vida. Claro. Y dijiste de repente, yo ya no quiero esto, pero ¿a qué te dedicabas en ese momento? Pues mira, yo me había sacado unas oposiciones para un ayuntamiento y pues tengo ese sueño, no sé si llamarlo el sueño español, que mucha mente... Solo es español ese sueño. Sí, que mucha gente me decía, Daida, qué suerte tienes, ¿no? Que la suerte no existe. Yo había estado mucho tiempo estudiando para poder pues, llegar ahí. Yo me había sacado esa plaza, pues bueno, pues era empleada pública y yo reconozco que, bueno, pues hay personas que necesitan tener pues todo mucho más controlado y demás, y es fantástico, yo no digo que no esté bien ese trabajo, pero yo tenía la sensación como, bueno, yo necesitaba estímulos nuevos, necesitaba como otra cosa, y siempre he pensado que, bueno, pues ya que tenemos una vida, ¿cuándo voy a hacer lo que realmente quiero, ¿no? Y yo decía... Tu alma, algo aquí que se encendía y sí, decías, sí. no sé, pero algo me dice que no tengo que estar aquí. Sí, pero claro, es muy difícil, ¿no? Porque realmente mi entorno, pues sí, tenía esa idea, ¿no? De qué suerte, ¿no? Que tienes un trabajo fijo para toda la vida, con un buen horario, un buen sueldo. Y yo pensaba, como muy dentro de mí, con esas inquietudes que yo tenía, yo decía, pero ¿cómo es posible que tú no estés contenta, ¿no? Porque tienes todo, ¿por qué no estás contenta, pedazo de egoísta? Bueno, hasta que un día empecé a mirar mucho más hacia adentro, que esto es algo que no solemos hacer, y a pensar, a ver, voy a silenciar un poco más el ruido de afuera y voy a empezar a ver qué es lo que me dice, pues eso que tú dices, ¿no? Tus entrañas, algo que hay aquí.
Y fue cuando empecé con el máster de psicología positiva, en toda esa parte de felicidad, de desarrollo personal y demás, y de bienestar. Descubrí toda la parte de fortalezas personales, ¿no? Otro foco totalmente distinto. Y fue cuando me di cuenta que, bueno, que eso que yo sentía era que me apasionaba el ser humano, que siempre me había apasionado y que yo necesitaba sentir pues como una misión un poco más grande, ¿no? Sentir esa incertidumbre que a veces es difícil de gestionar, y a mí la monotonía, la verdad, que no me ayuda mucho en el día a día. No va contigo. No va conmigo, necesito como esos chutes, ¿no? Bueno, de crecimiento, de poder ayudar también a las personas, de poder cambiar cosas, que muchas veces nos quejamos de muchas cosas, pero no nos focalizamos en lo que sí está en tu mano cambiar. Y de repente un día, pues no sé, me dio ahí la locura, y después de todo este proceso de autodescubrimiento decidí que no quería seguir trabajando en el ayuntamiento, y mi idea era pues montar mi despacho de psicología. Renuncias a la plaza de funcionaria y entiendo que en ese momento, vamos, el entorno fue como, te volviste loca. Totalmente. A que esto pasa, ¿verdad? Pasa totalmente. Ya de por sí, mira que cuando mentorizo empresas, la mayoría siempre te cuentan, ¿no? Que en el entorno pues son incomprendidos, la oveja negra, ¿no? Soy la oveja negra de mi casa. Claro, es como, bueno, pues... Pero bueno, en mi caso sí que fue como muy shock, ¿no? Porque al final era, pero tú te volviste loca, ¿qué necesidad? Esta frase es muy emprendedora. ¿Qué necesidad? Si tienes, o sea, tú tienes tu vida resuelta, pues ¿por qué te complicas la vida? Y después viene también otras frases, ¿no? Desde el amor, que digo yo, que no somos conscientes cómo también nos pueden hacer daño a lo mejor, ¿no? Con todos los psicólogos buenos que hay, y sí, ¿no? Y empiezan ahí los miedos de los demás. Y si no va bien... Todo lo que yo pienso que puede salir mal, lo vuelco en ti como para crearte más seguridad. Claro, me ayuda un montón, ¿no? Pero claro, al final también las personas muchas veces, nuestro entorno nos lo dice para protegernos, ¿no? Lo que pasa es que están hablando de sus miedos, como tú dices, y al final uno tiene que escuchar, ver si ese miedo tiene sentido o no, trabajar un poco en él y, bueno, y en ver qué recursos tenemos de verdad, y probar, ¿no? Porque es la única manera. Entonces, bueno, es verdad que no estoy tan loca, ¿vale? Soy una psicóloga muy loca, pero no tanto. Yo pedí una excedencia primero y, bueno, pues poco a poco fui probando, y la realidad es que me fue bien. Yo ya perdí mi plaza y desde hace años y demás, pero sí que fue un shock, y en ese momento pues todos me decían, bueno, qué necesidad, y pues desde todos esos miedos. Y lo curioso es que ahora lo que me dicen es, yo no sé qué hacías allí en ese tratamiento, ¿no? Y esto pasa mucho también, que es cuando tú intentas hacer algo que parece muy loco y estás empezando, no sabes cómo va a ir, y hay esa incertidumbre. Todo el mundo te dice que va a salir mal, ¿no? Que es muy difícil, que va a salir mal, pero cuando ya lo has conseguido, todo el mundo te dice que te ha apoyado. Que ya lo veían, ¿no? Eran visionarios. Suele pasar, yo creo que en todos los ámbitos. Cuando llega el éxito, de repente es como, yo ya confiaba en ti, ¿no? Claro. Por favor. Tengo que decir también que en mi caso, pues yo también reconozco que a pesar de esos miedos de mi entorno, pues sí que tengo suerte, ¿no? Porque sí que hay una parte de miedos y una parte de apoyo, ¿no? De decir, bueno, es verdad también que yo tenía muy, muy claro en ese momento, porque sí que había dicho, mira, yo estoy en esta vida para equivocarme, y no son los demás los que se van a equivocar por mí, así que tengo que intentarlo, y lo peor que puede pasar es que salga mal. Bueno, pero he aprendido, pues puedo buscar otras opciones, y en su momento es verdad que cuando pedí la excedencia dije, bueno, pues yo lo pruebo, veo qué tal, y si no, pues siempre puedo volver, o puedo buscar otro trabajo, o puedo volver a presentarme a otras oposiciones. Y la realidad es que, bueno, descubrí que hay un mundo tremendo que me apasiona, y que mi lugar pues no estaba allí, ¿no? Pero es difícil tomar esas decisiones, y entiendo que, incluso fíjate que alguna vez, porque bueno, como estoy en listas de otras oposiciones, a veces me llegan para incorporarme y demás, y yo suelo pues rechazarlas, ¿no? Y una vez puse en mi Instagram, ¿ustedes qué dirían? Me ha llegado esto, ¿no? ¿Ustedes qué dirían? ¿Lo acepto, no lo acepto? Y la gente, ¿estás loca? ¡Dame a mí! Entonces, bueno, claro, es difícil de entender que alguien pueda dejar un trabajo fijo, estable, para toda la vida por algo que puede generar mucha incertidumbre, pero también tengo que decir
que mira que yo he estado en todos los extremos, he estado en empresas privadas, en multinacional, he estado, bueno, pues trabajando para la administración y ahora, pues que llevo años ya con mi empresa, tengo que decir que para mí estoy en el equilibrio. Aunque parezca mentira para muchas personas que puedan decir que el equilibrio puede ser otro, yo nunca he sentido tanta libertad y tanta seguridad. Y es verdad que esto al principio no pasa, es muy difícil, pero es un proceso que tienes que ir transitando. Pero bueno, que también yo muchas veces pienso, mira, si yo lo logré, nadie creía en mí en ese momento, fue pico y pala, ¿no? Y poquito a poco formándome, aprendiendo, equivocándome y bueno, ha sido un proceso a veces duro, a veces muy bonito, pero yo digo, yo no soy nada del otro mundo. Si yo he podido hacerlo, probablemente otras personas que tengan esa misma inquietud y que pues tengan esa energía y esa fuerza, también lo puedan hacer. Así que... De eso se trata el programa. Yo creo que al final es una cuestión de que lleguemos a inspirar, de que hay mucho talento, hay mucha llamita que está encendida dentro de las personas y que luego los miedos, el entorno, hace que esa llamita se quede como dentro de ti para siempre, ¿no? Y entonces yo siempre digo, no te mueras con esa luz dentro de ti, ¿no? Esa luz compártela con el mundo porque no sabes a quién le vas a poder ayudar. Y justamente tú viniste a dar mucha luz. ¿En qué momento? Porque yo sé que tienes éxito, me consta, de hecho, en lo que es en tu gabinete tienes hasta fechas de más de un año. Sí, tengo lista de espera y agenda cerrada. Y... O sea, que eso es algo maravilloso, que es verdad que te ha costado, pero ha merecido la pena, que el salto al vacío, que parece que el que hacemos todos los emprendedores, esas ovejas negras de la familia. Sí, total. Luego, claro que no puede salir bien, pero siempre vuelves a intentarlo, siempre puedes volver a intentarlo, ¿no? Y esa es la ventaja, creo, la ventaja más positiva que tiene el emprender, que no es solo un camino, que se te puede abrir el mundo entero. Totalmente. Y que yo creo que también podemos tener una idea inicial y siempre podemos ir, de hecho esa es la idea, ¿no? Ir fluctuando, ir viendo qué es lo que nos apasiona más. Yo creo que también hay algo que yo he visto durante todos estos años, que es un componente que para mí es súper importante cuando tú estás creando un negocio y no se suele hablar y no se suele tener en cuenta, que tiene que ver con esa pasión que hay detrás y con lo que tú realmente conectas, ¿no? Con esa transformación a lo mejor que tú quieres ver en el mundo. Porque es verdad que no es un camino fácil, no vamos a mentir, ¿no? Es un camino que tiene altibajos emocionales, vamos a decir, pero también es verdad que es un camino muy bonito. En mi caso, por ejemplo, que yo pues conecto muchísimo pues con la infancia, con el bienestar, ¿no? Con las personas, con que no nos compliquemos tanto la vida, que nos encanta torturarnos y complicarnos la vida. Bueno, a nuestra mente le encanta hacer esto. Y para mí, o sea, hay una parte del trabajo que yo disfruto muchísimo y además me pagan por ello, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Y es como, o sea, es algo que lo voy a decir bajito lo haría gratis, ¿vale? Pero lógicamente tengo que vivir de ello y tengo que cobrar y además las formaciones que yo suelo hacer, ¿no? Para mí, para seguir aprendiendo, también te cuestan dinero, ¿no? Entonces, y es un negocio, por supuesto, ¿no? Pero sí que creo que hay un componente que a veces es un error y es que muchas empresas únicamente focalizan en la parte del dinero, ¿no? En la parte económica, de decir, bueno, monto esto porque es rentable y ya está, ¿no? Y no hay nada más allá. ¿Qué pasa? Que está muy bien, pero muchas veces cuando empiecen algunos inconvenientes, ¿no? Y esa perseverancia que vamos a tener que necesitar a lo largo de este camino, si no conectas con algo un poquito más superior, ¿no? De decir, ¿por qué estoy haciendo yo esto de verdad? Porque al final el dinero es una motivación externa, extrínseca al ser humano. Necesitamos tener una motivación desde dentro que nos haga continuar. Y a veces yo veo proyectos que, como la tienen, vamos, llegan a unos niveles impresionantes porque han podido solventar todos esos inconvenientes porque de verdad conectan con ese proyecto. Y la consecuencia, como digo, es que ganan dinero, ¿no? Pero no es el foco solo principal. Y yo creo que esto es un componente que va a hacer que cualquier proyecto pueda llegar mucho más lejos, ¿sí? Porque desde luego que siempre van a haber cosas que en cualquier negocio nos va a gustar y otras que no nos va a gustar tanto. Entonces necesitamos tener un equilibrio también. Totalmente, yo creo que justamente es la búsqueda yo creo que cualquier persona que quiera emprender, llegar al punto de equilibrio a veces cuesta, pero yo creo que es justamente el entorno, ¿no? Al final eres el resultado de esas 5 personas con las que más te rodeas y es cierto que yo en mi entorno no tenía ese movimiento emprendedor, ese movimiento empresarial y lo tuve que buscar.
Porque el camino fue muy solitario al principio. Totalmente. Desde luego que hay una diferencia bastante grande en este sentido, si trabajas para otra persona, si trabajas para ti, y es que a veces nosotros además somos nuestros peores jefes. Somos los peores jefes, es cierto. Claro, y no tener con quién compartir pues todo lo que, las ideas, lo que está sucediendo y demás, es muy complicado porque a veces uno se mete en su propia idea y, bueno, pues nos cuesta ver más allá, ¿no? Entonces, sí que es verdad, pues por ejemplo en mi escuela, una de las cosas que fomentamos es el hecho de poder compartir con otros emprendedores, incluso pues hacer mastermind, ¿no? Para poder ver esos proyectos desde distintos puntos de vista de otras personas que tienen otras experiencias también. Y después aquí en Canarias hay grupos maravillosos de conexión bueno, que conocemos, que nos pueden ayudar también a generar esa comunidad, ¿no? A poder compartir, porque es verdad que muchas veces cuando estás en un entorno, pues con tus amistades de toda la vida, ¿no? Y familiares, que yo a mis amigas las pobres y a mi familia las vuelves locas. Me tienen que querer mucho porque las vuelvo locas, pero sí que es verdad que el poder tener entornos externos, el ir a eventos, el poder compartir proyectos con otras personas, te va a ayudar muchísimo a, bueno, a motivarte incluso, ¿no? A poder tener esa energía y a poder tener ideas nuevas y renovadas y puntos de vista diferentes que normalmente no tenemos. Eso es lo que suma, eso es lo que suma. Lo que yo he hecho en falta, ¿no? Cuando yo veo vídeos de esa mentalidad de emprendedora que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, ¿no? O sea, hay gente que se ha ido a emprender allá simplemente por el hecho de rodearse, dice, porque es que el entorno lo que te anima es a crecer, a ir a por más. Es un entorno que no te deja estancarte, que no te deja... esa zona de confort no existe nunca, ¿no? Porque siempre estás... Y además estás en competir contigo mismo. Claro. Contigo misma, precisamente porque lo que no quieres es compararte con nadie. Pero el aliento es, ve a por más. Tienes que ser mañana mejor de lo que has sido hoy, ¿no? Y eso es lo que yo echo de menos aquí. Claro, aquí a veces hay, bueno, no siempre, ¿no? Pero es verdad que hay una mentalidad un poco más de esto que decíamos antes, de qué necesidad, para qué estás volviéndote loca, ¿no? Y bueno, es verdad que hay momentos en los que uno también lo piensa, de decir, mi madre, en todo lo que me he metido, pero es lo que nos hace sentir vivos también. Entonces, bueno, las personas somos diferentes. Hay personas, como decíamos antes, que necesitan más una rutina, un saber exactamente lo que va a ocurrir y a lo mejor necesitan tener un trabajo más estable. Pero hay personas así, como nosotras, por ejemplo, que necesitamos y nos gusta incluso mejorar el mundo, pues aportar nuestro granito de arena, y esta es nuestra manera de hacerlo también. Y disfrutamos haciendo lo que hacemos. ¿Que siempre estamos continuamente en felicidad y disfrute? No, porque eso sería imposible, no seríamos humanas, pero es verdad que incluso las dificultades para nosotras son retos. Entonces, para mí tiene que ver con sentirme viva, ¿no? Con decir, bueno, pues yo suelo decir, llegar a los, no lo sé, que a dónde llegaré, 80, 90, vamos a ver. 100, 120. 100 y algo. Y decir, madre mía, Daida, madre mía, qué loca estás, todo lo que hiciste y todo lo que aprendiste. Y bueno, mereció la pena, yo creo que merece la pena, yo creo que sí. Vale más arrepentirse, ¿no? De decir, oye, pues yo he intentado todo esto, lo he hecho, he aprendido. Y bueno, y al final la vida es esto, ¿no? Es un continuo aprendizaje en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Totalmente, no te quedes con el baile dentro. Esa es una frase que me encanta y yo siempre se lo digo a todo el mundo. Si tienes algo para compartir al mundo, no te quedes con ese baile dentro. Y de todas maneras, vamos a hablar, porque yo sé que eres experta en psicología positiva, formaste tu escuela de emprendimiento, que es algo que me encanta, y vamos a traducirle esto a la audiencia, porque cómo se aplica esa parte de psicología positiva al emprendimiento y si realmente se llega a traducir en ventas, ¿no? Lo típico de Claro. si yo trabajo en mí, ¿esto va a hacer que prospere más mi negocio? Fíjate que esto es algo que cuesta mucho que las personas lo entendamos, ¿no? Porque la mayoría de las veces cuando pensamos en montar un negocio, primero que hay un perfil que no se forma para aprender sobre negocios, que yo creo que es un error. O sea, si alguien de ustedes va a montar un negocio, necesitamos entender cómo funciona un negocio, saber de marketing, y sobre todo si estamos empezando, va a ser difícil que podamos contratar a otras personas para que nos gestionen determinados aspectos en relación a marketing y demás. Entonces tendremos que aprender, aunque sea tener un mínimo, ¿no? Y ir poquito a poco. Pero fíjate que es algo que es difícil que las personas entiendan, pero es que nosotros somos el motor del negocio, ¿no? Y si yo, vamos, todos estos años he visto muchísimas empresas y muchísimos emprendedores con proyectos súper interesantes
y dices, pero ¿por qué no avanzan? ¿Por qué no sé, no consiguen resultados? Y tiene mucho que ver con el autoboicot, ¿no? Con que nosotros, antes decíamos, somos nuestra peor jefa, pero a veces también nuestro peor enemigo. A veces en ese diálogo interno que tenemos, empezamos a contarnos una serie de cosas que hacen que bloquee nuestro propio crecimiento. Tenemos una parte de la que no somos nada conscientes que tiene que ver con esa mentalidad, y es que la mentalidad influye en las acciones directamente que vamos a realizar. Si quieres, bueno, después podemos hablar un poquito más sobre algunas creencias específicas en relación a esto, pero yo considero que la casa hay que hacerla por los cimientos y no por el tejado, que muchas veces las personas directamente pensamos en cuál es el producto que voy a vender. Vale, pero ¿y las bases de todo esto? ¿Quién es tu cliente, no? ¿Quién eres tú? ¿Qué piensas de ti? O sea, todo esto, ¿qué quieres realmente, no? ¿Cómo vas a focalizar todo eso? El producto puede cambiar. Incluso Total. tú puedes pensar que es algo que le iba a interesar a todo el mundo y resulta que al final nadie lo compra. Que solo lo piensas tú. Exacto. Ni lo has validado por un segundo. Claro, entonces yo creo que, yo con todos estos años de experiencia me he dado cuenta pues de cuál es ese paso a paso, ¿no? De cuál es ese proceso que necesitamos para poder tener éxito en un negocio, que es un proceso que yo he hecho, por supuesto, ¿no? Y que yo he ido transitando, y pues en mi escuela lo que hago es enseñarle a las personas a empezar a hacer bien esos cimientos, bien esa base, y pues poco a poco ir, vale, pues ahora viene esto. Lo siguiente que tenemos que tener es esta estructura, ¿no? Y ir poquito a poco haciendo todo esto. Porque tenemos una de, incluso te diría, de creencias, ¿no? Erróneas. Yo los llamo a veces los errores de construcción, ¿no? Porque, yo qué sé, pensamos que tenemos que tener todo perfecto antes de sacarlo, por ejemplo, o nos imaginamos que va a funcionar muy bien una gama de productos, que esto lo he visto mucho también, y los compramos todos y no los hemos validado primero, y resulta que tenemos ahí en el almacén 200.000 productos, o no tenemos clientes todavía, y hay muchas personas que piensan que simplemente por abrir un negocio que es bonito, que es espectacular y que va a vender, ya los clientes van a tocar a la puerta. Mañana abro y se me llena la tienda. Exacto, pero ¿cómo es posible que hoy haya inaugurado y no hay una cola tremenda? No, pues suerte con la vida. Esto no funciona así, ¿no? Hay que hacer muchas más cosas para que los clientes nos conozcan, para generar pues esa confianza que necesitamos, porque al final las ventas son confianza, ¿no? Y tener un buen producto, por supuesto, un buen servicio, pero todo tiene un proceso, ¿no? Que tenemos que seguir. Totalmente. Y hablábamos ahora mismo justamente de cimientos, y yo quiero explicar, porque la gente ya está viendo en casa todo lo que tenemos montado en la mesa, y claro, esto tenía que ver mucho con un curso que tú tienes que me encanta, que es Avanza en tu negocio, del miedo a la acción. Y todo tiene que ver justamente con la yenga que tenemos aquí. Tenemos una yenga bonita. Claro. Y esto yo creo que nos va a ayudar a explicar realmente cómo funciona tu curso. Claro, fíjate que antes, o sea, mi curso es como, ese paso a paso del que hablábamos, lo hemos llamado del miedo a la acción, porque muchas veces otra cosa que nos pasa es que nos quedamos bloqueados analizando continuamente, en esa parálisis por análisis, y nos quedamos dándole vueltas a lo ideal que sería todo lo que nos gustaría hacer, pero resulta que no accionamos, no tomamos acción, pues por miedo, por una serie de situaciones y de cosas, ¿no? Fíjate que antes hablábamos de los cimientos, ¿no? Esta formación, tengo varias, pero bueno, de la que has comentado, es ese paso a paso que necesitamos cuando vamos a empezar. Tenemos una idea, un proyecto, y empezamos a construir los cimientos. Si estos cimientos no tienen una solidez y tienen unos huecos determinados, va a ser muy difícil que la casa se construya bien. Y nosotros empezamos por una parte que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Que yo es lo que llamo esa base. Nosotros mismos, que somos el motor de esa empresa, tenemos que trabajar nuestros valores, porque tenemos unos valores personales que vamos a transmitir con nuestra marca, ya sea personal o ya sea comercial, y si no tenemos ni idea de lo que queremos transmitir, va a ser difícil tener una coherencia y que a nuestro cliente le llegue un mensaje coherente. Entonces necesitamos entender quiénes somos, qué valores tenemos, incluso en qué momento estamos, en qué momento estoy y dónde quiero llegar, porque esto parece como muy lógico, ¿no? Pero si nosotros, en vez de
establecer específicamente cuáles son esos lugares donde nosotros queremos llegar y empezar a colocarlos, ¿no?, de forma estructurada, con, bueno, pues, con una consistencia determinada, lo que va a pasar es que con cualquier viento se va a caer nuestro negocio. Si nosotros tenemos esos cimientos bien, nos damos cuenta dónde quiero llegar. A veces esta pregunta que parece como tan obvia, cuando yo la trabajo y nos sentamos a verlo, es como, bueno, ¿dónde voy a querer? A tener éxito, ¿no? Esto es como muy generalista. Sí. Tenemos que especificar, tenemos que ver exactamente qué queremos, qué incluso qué soñamos, ¿no? Nos cuesta mucho soñar también. Nos enfocamos solo quizás en la parte más económica. Tenemos Sí. ese prejuicio. Venga, solo quiero facturar 10.000 euros al mes. Exacto. Y solo es el fin, ¿no? Es como la meta. Claro, y fíjate que, oye, puede ser un objetivo que tenemos que poner, objetivos económicos también, y está muy bien cuando vayamos a planificar, pero antes de planificar esos objetivos económicos, tenemos que tener otro tipo de objetivos que nos van a impulsar, que van a ser el motor de todas esas acciones que nosotros vamos a tener. Porque al final, para nosotros llegar a un nivel de facturación determinado, pues hay que hacer muchísimas cosas antes, ¿no? Entonces, a veces nos saltamos estos pasos y esto nos va a generar mucha frustración. Y esto hace muchas veces que las personas dejemos las cosas a medias, que digamos, pues mira, yo ya no sirvo para esto, o esto no va a ir bien nunca, y probablemente, si no tienes resultados, tenga que ver también con ese proceso, ¿no? Totalmente. Sí. Ahí hablamos, pues, de toda la parte de creencias limitantes, porque fíjate que cuando nosotros podemos colocar esto así, o de repente podemos empezar a decir, mira, yo quiero facturar ya, entonces yo empiezo a colocar las cosas de una manera determinada y las voy colocando como puedo, porque mi objetivo solo es facturar, y No me quizás paro. en la parte de estructura, pues no he analizado muy bien quién es mi cliente, no he descubierto cuáles son esos miedos. Pues tenemos muchísimos miedos en común, pues esos miedos a exponernos, esas creencias que están detrás de todos los bloqueos que muchas veces tenemos y no nos hemos parado a trabajar. Solemos tener el foco mucho más fuera, ¿no? En mirar incluso a los demás, compararnos para perder y con proyectos que llevan mucho más tiempo que nosotros, que no están incluso en la misma línea que nosotros, que a lo mejor tienen otros recursos, y empezamos a mirar donde no es. Entonces necesitamos tener una estructura coherente y ya, pues, por supuesto, después, pues toda la parte que estructuremos sobre marketing, sobre funnel, sobre cómo vamos a, ¿no? Pues cómo es esa propuesta primero mínima, viable que vamos a hacer, cómo vamos a elaborar pues toda esa estrategia de marketing y pues redes sociales, dónde está nuestro cliente, dónde vamos a hablarle, cómo le vamos a hablar, cómo es nuestra comunicación, nuestro lenguaje. Pues todo esto tenemos que pararnos y mirarlo, ¿no? Porque muchas veces hay personas que empiezan por el producto directamente, sin saber a quién se lo van a vender y se lo quieren vender a todo el mundo. O incluso hay personas que empiezan simplemente por el logo, ¿no? Y dicen, no, el nombre de mi empresa. Y pago un rótulo Claro. súper bonito y digo, ya. Y este es mi logo y tú dices, vale, pero ese logo, ¿a quién está dirigido? Porque cambia mucho, ¿no? Claro, toda la parte de branding, necesitamos hacer un análisis previo, hay profesionales específicos que nos pueden ayudar en esto. Es verdad que cuando estamos empezando, pues a lo mejor no tenemos esa inversión y lo empezamos a hacer nosotros, pero claro, tiene que tener un sentido, no poner un nombre porque sí o poner, y no es lo más importante a veces, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues lleva un proceso que cuando nos lo saltamos, lo que hacen es que Pues intentamos sacar una ficha que es de lo que se trata y las cosas se caen. Claro, imagínate, ¿no? Entonces, muchas veces incluso a lo mejor podemos decir, uy, ¿y si no? Uy, cómo tiembla, uy, cómo tiembla. ¿Y si no sale bien, ¿no? Y de repente, pues todo eso que hemos estado construyendo, como no tiene una solidez real, se viene abajo y nosotros nos venimos abajo y empezamos a dudar, a sentir una serie de emociones que se dan, pues frustración, tristeza, decepción, ¿no? A veces tenemos un optimismo idealista que si no regulamos empezamos a tener todos esos bloqueos y nosotros mismos limitamos ese crecimiento por todas las creencias que tenemos de nuestro propio negocio, nuestro propio proyecto. Porque cuando llega ese momento
que precisamente por no haber construido las bases correctas, todo lo que tenemos que hacer para que el proyecto funcione y de repente se viene abajo y se rompe y hace y se cae por todos pedazos, aquí lo que yo veo es que como no tenemos esa mentalidad de emprendimiento, de crear, lo intentamos una vez, fallamos, se acabó. Y Claro. es como, ¡ay! ¿Y ahora qué? Nos quedamos con el baile dentro. Vuelvo a lo mismo, porque de verdad que mi objetivo con el programa es, si yo llego a inspirar, si llegamos a inspirar con todas las personas que pasen por el programa, a personas que no se atrevieron nunca y que le damos como esa esperanza, esas ganas, ese deseo de decir, oye, yo no te digo que te lances al vacío, Por supuesto. pero puedes emprender desde el punto en el que estás, emprende en tus horas libres, emprendes en tu rato, en los fines de semana, cuando puedas, pero vete sacando ese baile que tienes dentro, ese fuego, y compártelo con el mundo. Si quizá no, a lo mejor no sale bien ni a la 10ª, no pasa nada. Vuelve, fórmate. Claro. Y fíjate que hay un temazo mundial que digo yo que es el miedo al fracaso y que pretendemos que las cosas, nada más empezar ya esté todo perfecto, que todos nos digan que sí a todo, que todo ya surja y tener un montón de éxito. Porque vemos a otras personas y también yo creo que las redes sociales a veces nos juegan una mala pasada porque Comparar. ahora hay un mensaje para mí bastante tóxico de, pues lo que decías antes, de gana Sí, 200.000K. Desde el primer día. En 20 días te enseño. Bueno, pues todo eso es Ay. mentira, ¿no? Y la realidad es que todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Por supuesto que necesitamos formarnos, necesitamos entender cómo funciona nuestro negocio o contratar a profesionales que nos ayuden en ese proceso porque nos vamos a ahorrar un montón de tiempo y de dolores de cabeza y de frustraciones y además nos va a ayudar a que el proyecto avance. Entonces, es verdad que tenemos que aprender también a regular ese perfeccionismo exagerado que tenemos las personas. Y es que, no sé de quién es esta frase, pero hace tiempo escuché que si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, ¿no? Y es que no hemos sabido aprender a que las cosas no son de 10 a la primera, ¿no? Y te tiene que incluso dar un poquito de vergüenza cuando empieces a sacar, ¿no? Total. tu proyecto. Como cuando revisas el Instagram, vas a las primeras publicaciones y dices, Madre mía, pero ese antes hecho que perfecto también nos tiene que ayudar, Sí. ¿no? Y bueno, y permitirnos que no pasa nada, o sea, que al final depende de cómo nosotros lo percibamos. Al final el error es un crecimiento también, porque es que desde luego que quien no se equivoca es quien no hace nada. Totalmente. Todos nos equivocamos, nunca todo sale bien a la primera y se trata de ir aprendiendo en esos errores, ¿no? Pues yo creo que ahora que está la gente como muy enganchada a ver qué seguimos construyendo aquí con la yenga que hemos traído, a ver si en 60 segundos le podemos ayudar a alguien, sobre todo para aplicar alguna técnica y que pueda eliminar ese autosabotaje que tenemos muchos por nuestra cultura de creencias, ¿no? Y que puedan, oye, por lo menos identificarlo, detectarlo y aplicar algo que le permita salir de donde nos metimos en esa espiral negativa del autosabotaje, que lo padecemos mucho. Sí. Fíjate que siempre que vamos a sacar un proyecto nuevo, incluso si llevamos mucho tiempo, también vuelve este autosabotaje, ¿no? Entonces yo creo que lo importante primero es darnos cuenta, que es de lo más difícil. Es como decir, vale, si yo estoy evitando algo, voy a pararme un momento. Necesitamos espacios para parar y analizar. Y la idea sería, vale, que darme cuenta de qué me estoy contando, porque muchas veces, sobre todo lo que hay es miedo detrás, ¿no? Entonces, yo te dejaría una pregunta, te dejaría varias, ¿no? Pero bueno, como es algo así rápido, te dejaría una pregunta que te puedes hacer, que es, si yo no tuviera miedo, si yo pudiera hacer algo o que realmente ayuda a mi negocio a crecer, ¿no? Sin miedo, ¿qué haría? Porque todos tenemos cosas que sabemos que estaría bien que hiciéramos y que nos ayudaría a crecer en nuestro negocio, pero las procrastinamos, nos contamos un montón de excusas, ¿no? Y la idea es, vale, ¿qué excusa te estás contando para no hacerlo? ¿No? Ahí, pues, yo he escuchado un poco de todo, ¿no? Pues ahora me viene a la cabeza una chica de mi escuela que ella me decía, ella quería hacer formaciones y de repente me decía, yo, ¿qué va? Es que esto no es para mí, yo no me apetece hacer formaciones, realmente, lo pienso y realmente no me apetece. Yo decía, ¿no te apetece o te da miedo hacerlas? Bueno, pues la respuesta era, me da miedo, porque de hecho ahora ya las está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces
ocultamos el miedo detrás de excusas, ¿no? Entonces, o si hay algo que sabes que tienes que hacer, o te sobran motivos, o te faltan motivos, o te sobran excusas, ¿no? Entonces, puede ser que no sea lo suficientemente importante para ti, Claro. o puede ser que empieces a contarte excusas, pero si lo pensamos, entonces, bueno, yo les diría ahora mismo que pares un segundo y digas, ¿qué es eso que yo podría hacer pero no estoy haciendo por miedo? Pues voy a intentar no pensarlo tanto y decir, venga, pues lo voy a hacer. Y me voy a permitir que lo peor que puede pasar es que, bueno, pues que no salga como me imaginaba. Fin, no estamos operando a corazón abierto. Exactamente, no es lo Entonces, mismo. bueno, otra cosa es también importante hacer las cosas progresivas, ¿no? Porque antes decía, sin locuras, lógicamente. O sea, tenemos que tener una estructura y no vamos a, si no tenemos dinero, pues empezar a gastar en cosas que de entrada a lo mejor no las necesitamos. Claro. Vamos a intentar ir muy progresivamente creciendo, ¿no? Es el momento ahora, lo vamos a pasar por pantalla, vamos a compartir algunos testimonios de personas que han pasado por tu escuela, que me parece maravillosa, hasta incluso tienen a una chica que está en México para que vean que es que el negocio es sin fronteras, cosa que me encanta, así que les vamos a dejar con estos testimonios para que puedan disfrutarlos. Hola, yo soy Teresa, soy alumna de la Escuela de Negocios de Mentalidad de Daida Hernández y soy de México. Sin embargo, bueno, estoy tomando o tuve la oportunidad de tomar la formación en línea que ya está por terminar y aunque quisiera que siguiera por mucho más tiempo, va llegando a su final, pero hasta este punto yo estoy sumamente contenta y agradecida, no solamente por todas las herramientas que he adquirido y lo que he podido aprender y demás, sino sobre todo por el acompañamiento tan cercano y tan humano que he recibido de Daida desde el día 1 en el que yo me di la oportunidad de integrarme a este proyecto y a esta escuela. Había tenido la oportunidad de estar en otras formaciones de negocios y puedo decir y puedo sobre todo recomendarla porque de verdad, que no solamente vas a aprender herramientas, no solamente vas a tener un repertorio mayor de qué cosas hacer y aprender cómo se lleva mejor un negocio, sino sobre todo, y algo muy valioso y que no se encuentra de verdad prácticamente en ningún lugar, es esa cercanía y ese interés genuino de que te vaya bien en tu negocio. Y que en ese sentido, Daida junto con Raquel se van a asegurar de traer a las personas que tengan que traer, pero sobre todo de estar ahí para ti, para tus dudas, para lo que necesites, para las herramientas, para de verdad poder ayudarte a que hagas las cosas. Porque esto no va de aprender solamente, sino de hacer y de conseguir resultados. Así que, bueno, antes de choque perfecto, así que a lograr esas metas. Y muchísimas gracias, chicas. Gracias por todo lo que han hecho y por todo lo que me han ayudado a conseguir personalmente. Bueno, como ya nos va quedando poco tiempo, que nos ha quedado aquí estos testimonios con la miel en los labios, yo creo que también es hora de hablar de esas creencias que pueden limitar tu negocio. Claro, hay muchas creencias comunes que antes decíamos, somos muy diferentes las personas y muy parecidas a la vez. Y las creencias en general pueden venir de 3 lugares, ¿vale? Que tienen que ver con los valores que nosotros hemos aprendido. Vienen de nuestra familia, lo que nos han ido contando sobre nosotras, ¿no? Esa mentalización que vamos aprendiendo desde que somos pequeños y empezamos a interiorizar lo que nos han dicho que somos. Puede venir de la sociedad, ¿vale? De la cultura, de la televisión, de los anuncios, de las películas. Vamos aprendiendo también valores y vamos interiorizando creencias. Y después puede venir de la propia experiencia, ¿sí? En base a lo que a mí me ha pasado y cómo yo lo he vivido de intenso, empiezo a generar creencias y las generalizo, cuando a lo mejor pueden suceder otras cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de 3 grupos que yo creo que son fundamentales en cualquier negocio y que podemos empezar por aquí a trabajar y vamos a notar un cambio bastante importante en cómo nuestro negocio va a evolucionar. Tomen nota. Esto es importante, tomen Sí. nota. El primer grupo de creencias tiene que ver con qué pienso sobre mí. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero como decíamos antes, somos nuestra peor enemiga y nos contamos una serie de cosas que la mayoría de las veces, en vez de impulsarnos, nos bloquean, ¿sí? Tenemos un diálogo interno bastante difícil, muchas veces nos hablamos muy mal, no sabemos ser amables con nosotros mismos, sobre todo cuando las cosas van mal.
Así que vamos a pararnos y vamos a pensar cuáles son esas creencias que yo en el fondo pienso sobre mí en relación al negocio, a las habilidades que yo necesito con respecto al negocio, ¿no? Por ejemplo, es posible que yo pueda pensar sobre mí que no soy suficientemente buena en lo que hago, o que los demás psicólogos, por ejemplo, pues tienen mucha más experiencia, que son mejores que yo. Puedo pensar de mí que, en toda la parte que no me impulsa, ¿no? Puedo pensar de mí que, pues que me voy a poner nerviosa cuando voy a hablar con alguien, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor nunca he enfrentado esa situación. Entonces, tenemos que entender qué es eso que nos estamos diciendo, porque la mayoría de las cosas que nos decimos son mentiras. Yo suelo decir, cree en ti, pero no creas nada de lo que te cuentan. Muy bien. Porque muchas veces empezamos a boicotearnos, ¿no? A decir, claro, ¿quién soy yo para hacer esto, no? Que a lo mejor hay otras personas que también lo hacen, no va a tener éxito, ¿por qué? ¿No? Y colocamos muchísimas cosas de nuestro autoconcepto ahí. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, a pararnos y a decir, bueno, ¿cuál es mi opinión sobre mí? Yo soy buena, yo soy mala, soy capaz, no soy capaz, soy válida, no lo soy. Hay muchas creencias aprendidas, ¿no? En nuestra infancia que incluso tienen que ver con este miedo a exponernos ante un público. Y cuando nosotros nos exponemos, intentamos evitar pues ese juicio de los demás, Claro. ¿no? Y a veces hay personas que tienen miedo y dicen, no, yo no salgo en la televisión porque ¿qué van a pensar sobre mí? Pero es que lo que los demás tú crees que van a pensar sobre ti es porque tú lo estás pensando sobre ti, ¿vale? Porque ahí nadie te está juzgando de momento, ya te juzgarán o no. Pero nosotros no podemos controlar lo que está en la mente de los demás, pero sí podemos trabajar lo que está en nuestra mente. Así que es importante que trabajemos sobre esto. Hay otro grupo de creencias que tienen que ver con pedazo de temazo, que es Prepárense. el dinero. Madre mía, cómo nos cuesta ponerle precio a lo que hacemos. Fíjate que tenemos muchísimas creencias que tienen que ver con los ricos, con los pobres, con el dinero. Antes hablábamos de dónde aprendemos estas creencias. Si ustedes se fijan, pues en las películas, por ejemplo, la mayoría de las películas, los ricos ¿cómo son? Pues son avariciosos, egoístas, están solos. No, yo no quiero estar sola, yo quiero estar con familia o yo quiero estar con gente, ¿no? Y los pobres, pues son divertidos, amables, lo dan todo aunque no tengan nada. Y el hecho de esas características y esos valores, da igual que seas rico o pobre, van en la persona, no van en el dinero, ¿no? Pero a nosotros nos transmiten otra cosa. Entonces, no sé, películas, no sé si se puede decir, pues como, o les hago publicidad a las películas. Venga. Lo puedo decir. Pues Titanic, por ejemplo, ¿no? Si te fijas, Leonardo DiCaprio estaba allí con aquellos y eran todos estirados, como, ¿quién es este, no? Y a ella, cuando iba allí, estaban todos bailando, ¿no? ¿Quiénes eran los primeros que se subían a los botes? Egoístas. Y los pobres eran generosísimos, que decían, no, súbete tú, ¿no? Bueno, pues todo esto se nos va quedando ahí en el inconsciente, aunque nosotros no nos demos cuenta. O pues la típica película de cuento de Navidad que vemos los niños. El tío Gilito, que es avaricioso, ¿no? Y está solo y No amasando. comparte su dinero, No normal. comparte y tiene a su empleado explotado allí, ¿no? Y el pobre tiene el roto, pero está con la familia y dan de todo. Y esto no tiene que ver con, volvemos a lo mismo, con si tienes dinero o no, tiene que ver con cómo es la persona, con los valores que tiene la propia persona independientemente del dinero que tenga. Y pasa una cosa muy curiosa, que es que a las personas no nos cuesta cobrar cuando el dinero va a ser para otro. Sin embargo, si es para nosotros, tenemos vergüenza y nos sentimos como si estuviéramos engañando. Esta es una creencia que tenemos muchas personas sobre la venta, ¿no? Sobre el dinero. Es como, estoy engañando, va a pensar algo malo de mí si cojo el dinero y me da vergüenza. Y detrás de ahí hay muchísimas creencias que tenemos que trabajar, porque si no, nunca vas a poder ponerle un precio coherente a tu producto o servicio o a el valor que realmente tiene tu producto o servicio, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar esto. Yo he visto muchísimas veces cómo emprendedores no son capaces de enviar una propuesta, ¿no? Un presupuesto, porque se quedan en bucle pensando, ¿y cuánto voy a poner? ¿Va a ser mucho? ¿No me va a...? Y empezamos, ¿no? En ese bucle. Pues envía el presupuesto, da igual si es que ya tú te estás diciendo que no. Necesitamos
que la otra persona sea la que nos diga que no, ¿no? Entonces, trabajar estas creencias con respecto al dinero. Y además, por ejemplo, ¿qué nos decían cuando éramos pequeños? Lávate las manos que tocaste el dinero, que el dinero está sucio. Total. Bueno, pues tenemos muchas creencias que tenemos que trabajar. Y por último, sería toda la parte en relación a qué pensamos sobre nuestro cliente, qué creencias colocamos en la mente de nuestro cliente, que la mayoría también son mentiras, ¿no? Muchas veces pensamos, no tiene dinero, no nos va a comprar, no le va a interesar, o pensamos le va a interesar y damos por hecho que no tenemos que hacer nada más. Entonces necesitamos también dejar de leer mentes, ¿vale? Porque no tenemos ni idea de lo que está en la mente de nuestro cliente. Tendremos que ofrecérselo y que sea el otro el que nos diga que no. Tendremos que preguntarle qué necesita o qué cree que necesita, porque a veces lo que cree que necesita no es lo que realmente necesita. Entonces, bueno, pues trabajar en todo esto, en todas estas creencias, nos va a ayudar a dejar de bloquear muchas veces nuestro proyecto de forma tan simple como no enviar un presupuesto, por ejemplo. Nos autosaboteamos constantemente, Daida. Para nosotros ha sido como esta luz que entra al mundo del emprendimiento, del emprendedor, y que le vuelve como a abrir esa ventanita de posibilidad. De decir, oye, yo realmente a lo mejor lo he intentado, no ha salido bien, pero quizás si me formo, si comienzo por la base, por estructurar bien esa idea de negocio, si me empiezo a estructurar bien yo y adquirir esas habilidades, puede ser que la próxima lo consiga. Así que gracias enormes por compartirnos tu sabiduría, tu conocimiento, tu escuela, a la que invitamos y que recomendamos profundamente, y te deseamos todo el éxito y que sigas aportando mucha luz en este camino. Muchísimas gracias a ustedes y nada, invitarles a continuar. Es verdad que también hay que tener límites, es decir, tampoco hacer cosas locuras, y también a veces hay que saber cuándo parar, que hay negocios también que continúan y empiezan a invertir demasiado dinero y entran en bucle. Entonces, tener un equilibrio, hacer las cosas poco a poco, permitirnos equivocarnos, ¿vale? Y ese es el aprendizaje. Y, por supuesto, tener ilusión y motivación, porque al final muchas veces pensamos, ya lo haré, y el ya lo haré es que no lo vas a hacer nunca. Correcto. Empieza hoy con lo mínimo que puedas hacer y, bueno, y cuenta también con profesionales que te puedan ayudar. Así que nos quedamos con esa frase. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Hoy hemos aprendido algo que muchas veces olvidamos. Que emprender no empieza con una idea, sino con una emoción. Con la decisión de mirarnos dentro, sanar nuestras creencias y atrevernos a construir desde lo que realmente somos. Daida nos ha recordado que no hay empresa sana sin un emprendedor sano, y que la psicología, la educación emocional y el propósito son tan importantes como el plan de negocio. En el Gen Emprendedor queremos seguir abriendo este tipo de conversaciones porque estamos convencidos de que el futuro de Canarias se construye con personas que piensan distinto, sienten profundo y actúan con corazón. Si eres uno de ellos, si estás creando, soñando, invirtiendo o transformando tu entorno, este programa también es para ti. Escríbenos, súmate, cuéntanos tu historia, porque juntos estamos cambiando la forma de emprender en Canarias. Nos vemos en el próximo programa. ¡Mua!